Escucha con atención, porque cada mañana te está haciendo una pregunta silenciosa. ¿Serás creador o sobreviviente hoy? Antes de que abras los ojos, ya hay una batalla peleándose dentro de ti. La duda quiere despertarte antes que la fe. El miedo quiere levantarse antes que tu propósito. Y tú estás justo en medio, decidiendo qué voz va a gobernar tu día. Hay mañanas en las que tu alma se siente cansada antes de comenzar, en las que el mundo pesa más que tus fuerzas. Pero déjame decirte algo que quizás nunca te dijeron. No te falta energía, te falta dirección. No te falta valentía, te falta recordarte quién eres. Cada amanecer es un examen sin aviso, un examen de carácter, de convicción, de amor propio. Y la mayoría de las personas lo reprueban porque despiertan buscando comodidad, en lugar de despertar buscando propósito. Pero hoy no. Hoy tú no estás aquí por accidente. Hoy estás escuchando esto porque hay una parte de ti que se niega a seguir viviendo a medias, que ya no quiere despertarse apagado, distraído o derrotado. Hay una parte de ti que está hambrienta de vida, de fuerza, de fuego. La mañana es el único momento del día en el que el universo te entrega un lienzo completamente en blanco, pero la mayoría lo mancha con los mismos pensamientos rotos de ayer. Tu primer pensamiento es un decreto, tu primera emoción es un programa, tu primera decisión es el rumbo de todo lo que viene. Y si tú no decides cómo quieres vivir este día, el miedo lo va a decidir por ti. Por eso escucha lo que voy a decirte con los huesos, no solo con los oídos. Este día no viene a repetirte, viene a reinventarte, viene a provocarte, viene a preguntarte, ¿eres dueño de ti mismo o sigues siendo esclavo de tus excusas? Hoy te voy a hablar para despertar a la parte de ti que ya está cansada de no ser escuchada, a tu yo valiente, a tu yo poderoso, a tu yo que ya está harto de postergar, de temer, de detenerse a medio camino, porque cada mañana puede ser el comienzo de tu debilidad o el inicio de tu reinvención. Y hoy vamos por tu reinvención. Cada mañana cuando abro los ojos no estoy simplemente despertando, estoy decidiendo si ese día será una batalla ganada o un día en el que me dejaré caer sin resistencia. He aprendido después de muchos amaneceres rotos y otros gloriosos que el inicio del día no es un detalle, es un veredicto. Tu despertar es tu primera declaración. O levantas la bandera de guerra o levantas las manos en rendición. Y no hablo de un dramatismo romántico, hablo de cómo la primera acción, la primera palabra, la primera postura marca la vibración emocional con la que tu alma se mueve durante las siguientes horas. Por muchos años cometí el error de comenzar el día huyendo. Tomaba el teléfono antes de sentir mi propia respiración, abría mensajes que no me pertenecían, me exponía a un mundo que aún no estaba listo para sostener. Y cada vez que hacía eso era como dejar que otros eligieran qué tipo de día iba a vivir. Era una rendición silenciosa, una cesión de poder tan sutil que parecía normal, pero que lentamente me despojaba de mi intención. Un día, cansado de sentir que ya estaba cansado antes incluso de levantarme, decidí observarme. Me di cuenta de que había convertido mis mañanas en un campo minado emocional. Si leía un correo que me generaba presión, ya estaba tenso. Si veía una noticia pesada, ya estaba drenado. Si veía la vida aparentemente perfecta de alguien más en redes, ya estaba comparándome. Pero cuando decidí dejar el teléfono a un lado y recordar que mi vida empieza en mí, no en las pantallas, algo en mi alma se reacomodó. Fue en ese silencio donde descubrí que el primer minuto del día es el más sagrado. Es el instante donde tu mente está más permeable, donde tus creencias se activan como semillas listas para germinar, donde tu espíritu está más puro, más desnudo, más honesto. Por eso ahora cada mañana hago un pequeño acto que me regresa a mi centro. A veces es pronunciar mi intención del día, aunque suene a susurro. Otras veces es sentir el agua fría estrellándose en mi piel para recordarme que sigo aquí, que sigo vivo, que no vine a esconderme. Habrá quienes piensen que un gesto tan simple no cambia nada, pero cuando estás perdido, un gesto sencillo es suficiente para abrir camino. Cuando declaras en voz alta lo que quieres, aunque tu voz tiemble, algo en tu interior deja de negociar con la duda. Y cuando tomas una acción pequeña pero firme, una postura de poder, un minuto de respiración consciente, un recordatorio de tu propósito, te das cuenta de que la conquista no empieza en el campo de batalla, empieza en tu almohada. Porque al final,
Lo que haces en los primeros minutos del día no es una rutina, es una respuesta. ¿Vienes a sobrevivir o vienes a conquistar? Antes incluso de que abras los ojos, tu mente ya está trabajando. Parece invisible, pero es real. Hay un diálogo interno que empieza antes que tu conciencia, un susurro que puede impulsarte o sabotearte sin que te des cuenta. Yo tardé años en comprender que mi batalla no empezaba cuando me levantaba, sino cuando mi mente despertaba antes que mi cuerpo. Durante mucho tiempo mi primer pensamiento era un peso, otra vez lo mismo, tengo demasiado que hacer, no voy a llegar, no me va a alcanzar. Y ese pensamiento tan pequeño, tan fugaz, tan aparentemente inofensivo, era suficiente para inclinar el destino de mi día hacia el cansancio, la frustración o la resignación, hasta que entendí que el primer pensamiento es como el primer ladrillo de una casa. Si lo colocas torcido, todo lo demás se tuerce. Comencé a observar ese micromomento entre el sueño y la vigilia. Es un instante sagrado, casi imperceptible, donde aún no recuerdas tus problemas, aún no cargas las expectativas de nadie, aún no eres el personaje que el mundo exige. Ahí, justo ahí, tienes una oportunidad que muy pocos aprovechan. La oportunidad de decidir qué semilla sembrar antes de moverte. Empecé a dirigir ese pensamiento con intención. Al principio me costó, porque mi mente ya estaba entrenada en la negatividad, en la urgencia, en la queja automática. Pero descubrí que así como uno entrena el cuerpo, también puede entrenar la voz interna que te recibe cada mañana. Me obligué a pronunciar 3 frases que me levantaran desde adentro, no frases mágicas, no frases vacías, sino declaraciones que fueran anclas. Algunas mañanas decía, estoy vivo y eso ya es una victoria. Otras, hoy camino con propósito, y otras, hoy voy a sorprenderme de lo que soy capaz. Al principio sonaba artificial, como si estuviera actuando para mí mismo, pero después algo empezó a cambiar. No era la frase, era el enfoque. Estaba tomando el volante antes de que el día me empujara sin dirección. También aprendí a reemplazar mis pensamientos derrotistas con afirmaciones de conquista. Cada vez que mi mente decía no puedo, lo sustituía por hoy lo conquisto. No porque mágicamente se volviera fácil, sino porque esa frase me obligaba a poner el cuerpo en movimiento. Hoy lo conquisto no es fantasía, es un recordatorio de que la fuerza aparece cuando te posicionas en disposición, no en derrota, y quizá lo más transformador fue la visualización. Solo 60 segundos, solo 1 minuto donde me veía logrando lo que ese día exigía de mí. Me visualizaba caminando con seguridad, hablando con claridad, resolviendo con calma, avanzando sin miedo. Al principio me sentía ridículo, pero después me di cuenta de que la mente no distingue entre lo imaginado y lo real. Simplemente obedece a la dirección que le das. Ese minuto preparaba mi sistema para reconocer el éxito cuando aparecía, para soportar la incomodidad cuando era necesaria, para no abandonar cuando llegaba la tormenta. Y así entendí que no basta con despertar, hay que dirigir el despertar. Porque lo primero que piensas es lo primero que creas. Y si eliges conscientemente ese pensamiento, el día deja de arrastrarte y empieza a obedecerte. Hay mañanas en las que abres los ojos y sientes ese nudo en el pecho, esa presión silenciosa que nadie más escucha, pero que te acompaña como una sombra. Ese miedo que aparece antes incluso de que te levantes de la cama puede sentirse como una sentencia, como una predicción de que el día será pesado, confuso o abrumador. Durante muchos años pensé que ese miedo era una señal de que algo estaba mal conmigo, de que no estaba preparado, de que me faltaba fuerza o claridad. Pero con el tiempo descubrí algo que me cambió la vida. El miedo del amanecer no viene a condenarte, viene a avisarte. Es un mensaje, no un final. Si te despiertas con miedo, es porque hay algo en tu vida que importa tanto que tu alma no quiere que lo ignores. Empecé a notar un patrón en mis mañanas más difíciles. El miedo siempre tenía nombre, aunque yo intentara esconderlo detrás de actividades pendientes o distracciones. A veces era el miedo a una conversación que debía tener, otras a una decisión postergada, otras al peso de un sueño que me estaba quedando grande.
Cuando dejé de huir y comencé a escuchar, me di cuenta de que ese miedo estaba tratando de decirme dónde estaba el territorio que debía conquistar. Me estaba indicando el camino, no bloqueándolo. Es como si el alma susurrara, ahí es, no te alejes. Por eso cada mañana que sentía esa incomodidad, me obligaba a detenerme un momento y preguntarme qué es exactamente lo que me está causando resistencia hoy. Y casi siempre la respuesta era algo pequeño, concreto, real. Hacer esa llamada que evitaba, avanzar en ese proyecto que parecía demasiado grande, admitir una verdad que había dejado para después. Entendí que el miedo era un faro que iluminaba lo que yo trataba de mantener en la oscuridad. Para darle forma a ese mensaje comencé a escribirlo en una frase cada mañana. No un párrafo, no un análisis, solo una frase honesta. Hoy me da miedo avanzar en esto. Y verla escrita tenía un efecto extraño. El monstruo se hacía más pequeño, más manejable, más humano. La claridad matutina es un acto de valentía en sí mismo. Después venía lo que realmente cambia destinos. El micropaso. No el gran paso, no el salto heroico, no la transformación épica que todos esperan ver. Un micropaso. Algo tan pequeño que no te provoque parálisis. Algo tan sencillo que sea casi imposible no hacerlo. En mis días más difíciles, mi micropaso era simplemente enviar un mensaje, abrir un archivo, escribir una oración, investigar un dato, ordenar un espacio, confirmar una cita. Y siempre me imponía hacerlo antes del mediodía. Porque si esperas demasiado, el miedo vuelve a tomar el volante y te convence de que mañana será más fácil, pero no es cierto. Lo que no se enfrenta crece. Lo impresionante es que ese micropaso no solo resolvía el miedo, me devolvía la dignidad. Me recordaba que aunque sintiera temor, seguía avanzando. Me recordaba que el miedo no tiene la última palabra si yo decido caminar hacia él. Porque el amanecer no te pide que seas invencible, solo te pide que seas honesto, que escuches y que des el primer paso antes de que la duda vuelva a ocupar su lugar. Hay mañanas en las que el alma quiere avanzar, pero el cuerpo se queda atrás, como si cargara un peso invisible que no sabes de dónde viene. Durante mucho tiempo separé mi espiritualidad de mi cuerpo, como si fueran entidades independientes, lo emocional por un lado, lo físico por otro. Pensaba que podía conquistar mis días solo desde la mente o desde la fe, sin darme cuenta de que el cuerpo era el vehículo que sostenía todo lo que yo quería construir, hasta que finalmente entendí que no puedes conquistar el día con un cuerpo derrotado. Puedes tener la mejor intención, la oración más profunda, la visión más clara, pero si tu cuerpo se siente apagado, lento o intoxicado por malos hábitos, cada esfuerzo espiritual se vuelve cuesta arriba. El espíritu necesita un cuerpo disponible, despierto, vivo. Comencé a observar que mis días más caóticos tenían algo en común. No activaba mi cuerpo antes de activar mis pendientes. Me llenaba de pensamientos, preocupaciones, metas, pero no honraba este templo físico que sostiene mis decisiones. Y entonces empecé a hacer algo tan simple que al principio me avergonzaba lo poco que lo había prestado atención: respirar. Solo un minuto. Un minuto de inhalar profundamente, como si estuviera recordándole a mi cuerpo que existe, que importa, que está aquí para cargarse de vida y no solo de obligaciones. Ese minuto que parecía insignificante se convirtió en una especie de interruptor interno. La respiración profunda limpia la mente antes de que la mente intente limpiar el día. Es un reinicio silencioso. Y más de una vez, ese minuto ha sido la diferencia entre reaccionar impulsivamente o responder con altura. Después de la respiración entendí que el cuerpo también necesita movimiento. No hablo de una rutina perfecta ni de disciplina atlética. Hablo de decirle al cuerpo: despierta, porque hoy sí vas a necesitar fuerza. A veces es un estiramiento, a veces es una sacudida intensa, a veces son 10 sentadillas que me recuerdan que la vida es movimiento, no parálisis. Cuando mueves el cuerpo, cambias tu química. Cuando cambias tu química, cambias tu ánimo. Cuando cambias tu ánimo, cambias tu día. He tenido mañanas en las que una simple elongación me ha salvado de una ansiedad que llevaba semanas acumulándose. Y no fue magia, fue fisiología, fue respeto hacia mi propia estructura.
Y luego hay un detalle que parece pequeño pero transforma todo: hidratarte antes de consumir cualquier estímulo, antes del café, antes del teléfono, antes del ruido externo. Esa agua es como un pacto silencioso contigo mismo. Primero yo, después el mundo. A veces pienso en cuántas decisiones malas tomé simplemente por estar deshidratado, cansado o sobreestimulado desde el primer minuto. El cuerpo no es el enemigo, es el aliado más honesto que tienes. Cuando lo atiendes, él te sostiene. Cuando lo ignoras, te reclama. Hoy sé que mi espiritualidad no está solo en mis palabras, mis pensamientos o mis intenciones. Está en cómo trato mi cuerpo al despertar. Porque si quiero conquistar el día, necesito que mi espíritu y mi cuerpo caminen juntos, no uno arrastrando al otro. Y esa alianza comienza cada mañana con un solo acto consciente. Hay días en los que sientes que despiertas con intención, pero en cuanto abres los ojos, el mundo ya está tratando de arrancarte el enfoque. Antes incluso de levantarte ya tienes mensajes esperando, pendientes golpeando la puerta, opiniones ajenas empujando tu mente a lugares donde no elegiste estar. Y llega un momento en la vida donde entiendes una verdad que quema: si no dominas tu enfoque, alguien más lo dominará por ti. El mundo no solo quiere tu tiempo, quiere tu atención, tu energía, tu mente. Pero mientras el mundo quiere tu atención, Dios te dio un propósito. Y esos dos llamados nunca estarán alineados si tú no decides a cuál vas a responder primero. Durante años pensé que podía prestarle un poco de mi atención a todos sin perder nada, que podía mantenerme disponible para todos sin que eso afectara mi camino, pero no era cierto. Cada interrupción, cada distracción, cada ruido externo tenía un costo, y el costo siempre lo pagaba yo. Me di cuenta de que el enfoque no es un lujo espiritual ni una habilidad productiva, es un acto de protección, un acto de amor propio, un acto de respeto hacia mi propósito. Cuando entendí eso, comencé a cuidar mi enfoque como si fuera mi vida, porque en realidad lo es. Tu vida no está hecha de años, está hecha de minutos bien enfocados o dispersos, está hecha de presencia o ausencia, está hecha de una mente dirigida o secuestrada. Por eso, cada mañana empecé una práctica tan simple que parecía poca cosa, pero que cambió mi relación con el día. Elegir solo 3 prioridades, no 10, no 20, no una montaña imposible de tareas que solo crea culpa. 3 cosas que si logro hacen que el día haya valido la pena. En mis días más oscuros, esas 3 prioridades eran tan básicas como ordenar un espacio, hacer una llamada difícil o avanzar un párrafo en un proyecto. Y aún así, esas 3 prioridades le daban dirección a mi vida entera. Me recordaban que no necesito hacerlo todo, pero sí necesito hacer lo que importa. Al mismo tiempo, tuve que enfrentar una verdad incómoda. No puedo enfocarme si estoy rodeado de cosas diseñadas para robarme la atención. Así que comencé eliminando una distracción visible cada mañana. A veces era apagar notificaciones, otras retirar objetos de mi escritorio, otras dejar el teléfono en otra habitación. No era un acto de control, era un acto de libertad. Porque entendí que la mayoría de mis faltas de enfoque no era un problema espiritual ni emocional, era un problema ambiental. Y después venía el ritual que se volvió casi sagrado: trabajar 25 minutos en completa presencia. 25 minutos donde todo desaparecía excepto la tarea frente a mí. Al principio me costaba más de lo que admito. Mi mente saltaba, mi atención se escapaba, la tentación del teléfono era constante. Pero con el tiempo, ese bloque de presencia se convirtió en una fortaleza mental. Me di cuenta de que cuando tu mente se acostumbra a estar en un solo lugar, ya no necesita perseguir 1000 cosas. Empieza a confiar, empieza a profundizar, empieza a construir. Y es ahí donde descubres algo poderoso. El enfoque no solo te da resultados, te devuelve el control de tu vida. Porque cuando tú decides dónde mirar, también decides hacia dónde vas.
Hay muchas mañanas en las que sentimos que la fe es un fuego que nos sostiene, un impulso emocional que nos levanta, un abrazo invisible que nos recuerda que no estamos solos. Pero con el tiempo aprendí que la fe que no se mueve se marchita, que la fe que solo siente pero no actúa se convierte en una ilusión emocional que no transforma nada. La fe verdadera no es esperar señales perfectas ni sentir convicción absoluta. La fe es caminar aun cuando la duda te susurra que no eres suficiente. Es avanzar mientras tus rodillas tiemblan, es creer mientras tu mente se llena de preguntas, es moverte cuando sería más fácil quedarte quieto. Esa es la fe que construye destino, la que abre caminos que no existían, la que convierte la incertidumbre en terreno fértil y no en un muro. Durante mucho tiempo yo confundí fe con emoción, creía que si no sentía ese impulso fuerte en el pecho, entonces no era el momento, y por esperar el momento perfecto muchos días se me escaparon entre los dedos. Pero un día entendí que la fe no es un sentimiento, es una acción. La fe no es levantar los ojos al cielo esperando respuestas, es levantar los pies de la tierra para caminar hacia ellas. Descubrí que cada oración era una semilla, pero la semilla no florece si no la riego con decisiones. Y ahí comenzó un cambio profundo en mi manera de vivir las mañanas. Empecé con algo simple, casi insignificante, pero profundamente transformador. Escribir una decisión que tomaría ese día. No un sueño, no una intención abstracta, no un deseo, una decisión. Algo concreto, algo medible, algo que moviera mi vida 1 milímetro hacia adelante. A veces esa decisión era enviar un mensaje difícil, otras era comprometerme con una acción que había evitado durante semanas, otras era acercarme un paso a un proyecto que estaba detenido por miedo. Y sobre todo escribía esa decisión porque sabía que si no la hacía visible se perdería entre emociones pasajeras. Después venía la parte más desafiante, hacer esa acción antes de que llegara la duda. Antes de que mi mente empezara con sus discursos de no es el momento, hazlo más tarde, no estás listo. La duda siempre llega, siempre toca la puerta, siempre te busca, pero si te mueves antes de que te alcance, la dejas sin poder. Y ese acto, por pequeño que sea, cambia tu identidad. Te demuestra que no eres un espectador de tu fe, sino un participante activo de ella. Y cuando daba ese paso, incluso si era diminuto, lo celebraba. No por ego, sino por reconocimiento, porque cada milímetro conquistado en la dirección correcta es un testimonio de que tu fe está viva. Aprendí que celebrar los pequeños avances es la forma en la que el alma aprende a confiar en sí misma otra vez. Y así comprendí que la fe que transforma no es la que te emociona, es la que te mueve. Hay mañanas en las que uno despierta y siente que la vida pesa más de lo normal, como si el alma amaneciera con batería baja. Y durante mucho tiempo pensé que la solución era correr, producir, acelerar, hasta que descubrí algo que me cambió para siempre. La gratitud no es un gesto bonito, es un interruptor biológico, emocional y espiritual. La gratitud reconfigura tu sistema operativo interno. No es un adorno, es un mecanismo de ajuste profundo que te devuelve al centro, que limpia la visión, que afina la percepción. La gratitud no es conformismo, es combustible. Es la herramienta que convierte lo ordinario en un milagro y lo imposible en un destino que ya empezó a acercarse. Hubo una etapa en mi vida en la que tenía todo para agradecer, pero no tenía el hábito de hacerlo. Vivía esperando grandes victorias para sentir satisfacción, grandes señales para sentir esperanza, grandes respuestas para sentir paz. Pero la vida me enseñó a golpes que si no aprendes a agradecer lo pequeño, lo grande pasa a tu lado y ni siquiera lo ves. La gratitud es un afinador de conciencia. Te recuerda lo que tienes, te fortalece para enfrentar lo que falta y te prepara para recibir lo que viene. Cuando entiendes eso, dejas de pedir desde la carencia y comienzas a avanzar desde la plenitud. Por eso, cada mañana decidí comenzar con un acto sencillo: agradecer 3 cosas reales, palpables, concretas. No cosas superficiales ni frases de calendario, sino cosas que al decirlas me hicieran sentir un latido más profundo. A veces
agradecía el techo que me protegía, otras la oportunidad de volver a intentar, otras una persona que me había dado una palabra justa en el momento preciso. Y cada vez que lo hacía notaba cómo mi cuerpo cambiaba de frecuencia, cómo mi mente se alineaba, cómo mi alma recordaba que no estaba empezando desde cero, sino desde bendiciones que ya estaban ahí. Luego di un paso más valiente. Agradecer una adversidad. Y no te voy a mentir, eso duele, porque nadie quiere agradecer lo que lastima, lo que rompe, lo que incomoda. Pero cuando logras agradecer incluso la parte amarga, algo en ti se expande. La adversidad deja de ser castigo y empieza a ser entrenamiento, empieza a tener propósito. Cuando agradeces la herida, le quitas el poder de paralizarte. Cuando agradeces la prueba, dejas de verla como enemiga y comienzas a verla como maestra. Yo tuve que agradecer mis caídas, mis silencios, mis pérdidas, y cuando lo hice sentí cómo mi espíritu se fortalecía de una forma que ninguna victoria podría haberme dado. Y finalmente comencé a agradecer lo que aún estaba construyendo, lo que no existía todavía, pero ya podía sentir. Agradecer lo que viene es una declaración profética. Es decirle al universo, a Dios, a tu propia mente: creo tanto en esto que lo agradezco antes de verlo. Y cuando haces eso, tu camino deja de depender de motivación y empieza a depender de convicción. Las cosas empiezan a moverse, tú empiezas a transformarte. Y así entendí que la gratitud no cambia tus circunstancias, cambia al guerrero que las enfrenta. Hay momentos en los que miro alrededor y siento que el mundo está en guerra contra mí. Correos sin responder, mensajes pendientes, compromisos que se multiplican, tareas que se amontonan. Y cada vez que eso ocurre me doy cuenta de algo fundamental. El caos externo es solo el reflejo de un caos interno. No puedes conquistar la vida con una mente desordenada. Puedes tener la agenda más organizada del planeta, pero si tu mente está saturada, si tus pensamientos son un huracán, todo se vuelve ineficiente, todo se siente imposible, todo se escapa de tus manos. Por eso aprendí que antes de intentar controlar el mundo, primero debía ordenar mi universo interior. Mi estrategia es sencilla pero poderosa. Ordena internamente antes de querer ordenar afuera. No se trata de control absoluto ni de perfección, se trata de claridad, de conciencia, de decidir qué merece tu energía y qué no. Una mente clara tiene la capacidad de priorizar, de enfocar, de generar impacto. Una mente saturada solo se agota. Y la herramienta que siempre me ha funcionado es escribir. Tomar un cuaderno y poner en papel todo lo que pesa, todo lo que ronda la cabeza, todo lo que genera ansiedad, todo lo que me roba paz. No juzgo nada, solo lo saco, lo pongo afuera. Ese acto ya es liberador, porque cuando lo escribes deja de ser un fantasma en tu mente y se convierte en un objeto que puedes analizar, organizar y decidir qué hacer con él. Luego viene el segundo paso, señalar lo que sí puedes hacer hoy. La vida nunca deja de dar tareas, nunca deja de demandar, nunca deja de empujar. Pero no todo es urgente ni todo depende de ti. Hay una gran diferencia entre lo que requiere tu acción inmediata y lo que puede esperar. Al escribir y al seleccionar descubres que puedes avanzar, que puedes generar movimiento, que puedes sentir progreso, aunque sea en pequeñas acciones. Esa claridad te da poder, te devuelve energía, te transforma la ansiedad en dirección. Yo mismo lo aplico cada mañana. Escribo, selecciono y decido 3 acciones concretas que debo completar ese día. Todo lo demás queda en pausa, porque no todo es mío, no todo está bajo mi control. Y finalmente, aprendí a dejar ir lo que no puedo controlar. Hay circunstancias, personas, resultados, accidentes que simplemente no dependen de mí. Antes solía intentar controlarlo todo y me desgastaba. Hoy, cuando escribo, priorizo y suelto lo que no está en mis manos, siento un alivio profundo. Es un acto de humildad, sí, pero también de estrategia. Libero espacio para lo que realmente importa, para lo que realmente puedo transformar. Ordenar internamente es un acto de poder. Ordenar tu mente te permite enfrentar el día con enfoque, claridad y fuerza, porque cuando tu mente es un templo y no un caos, ninguna tormenta externa te puede destruir.
Cada mañana me levanto recordando que no solo soy responsable de lo que hago hoy, sino de la persona